una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Vamos a hacer algunos adelantos a las lecciones futuras, pero que sí nos interesa manejarlo hoy día acerca de lo que Dios hizo. Y algunas interrogantes que se nos van a plantear al pasar la lección, ¿ya? ¿Se acuerdan que uno podía entrar con su ofrenda como quería? Uno debía estar bien con el altar porque el altar es mayor que la ofrenda. Caín pensó que podía con su ofrenda cambiar el corazón de Dios, cambiar las ordenanzas de Dios, los estatutos, las órdenes del Señor. Igual con Saúl, cuando Dios le dio una orden a Saúl, él no obedeció, pensó en su razonamiento que podía hacer mejor las cosas y ahí su reino fue quitado. Entonces aparece Caín y Abel. Caín, que es el hermano mayor, que sobre él recae la responsabilidad del sacerdocio, e igual hace lo mismo, ¿no? Ofrece una ofrenda según su propia voluntad, según su propia opinión, y es donde Dios rechaza su ofrenda. Veremos un poco más acerca de esto. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. No es coincidencia, la Biblia siempre pone a los primogénitos primero y luego a los otros hermanos, siempre. Ya en muchas circunstancias pone al varón, luego a la mujer, pero existen excepciones en la Biblia donde está el caso que hay una mujer adelante y un hombre detrás, como en el caso de Priscila, y hay otros casos como Débora. Y otros casos donde el hermano mayor es relegado al segundo plano y es el hermano menor que sube. Ahora, ¿por qué? Ya eso es de Dios. Yo no puedo decir que el hermano menor tenía más privilegios, que era más santo, sino es gracia de Dios. Pero sí hubo ciertas situaciones en este hermano menor. Y aquí, como usted ve en la cita bíblica, dice la Biblia, Abel fue pastor y Caín fue labrador. Debería ser al revés, ¿verdad? Yendo por el orden que estamos diciendo, debía ser Caín primero y luego Abel, porque Caín es el mayor, es el primogénito, es el hermano mayor, ¿ya? Aunque son ellos gemelos o mellizos, es Caín quien es el hermano mayor, el que está como primogénito ahí. Ahora, quiero ver el oficio del labrador, ya para entender esto. ¿Será que porque Caín haya recibido un ministerio en el sentido de por detrás de Abel, que el ministerio que él tenga sea inferior? La Biblia me habla que el labrador, el oficio de labrador es un oficio con mucha honra, ¿ya? Si bien el pastorado es una honra porque Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, la Biblia dice, Él me pastoreará, también existe este oficio de labrador que también es papá. A ver, leamos por favor Génesis 2:8. Y Yahvé Dios plantó huerto en Edén. Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué sentido tenía que Dios trabaje? Si Él con la voz, si Él con su poder podía crear las cosas. Pero aquí dice que Dios planta un huerto. O sea, Dios es jardinero, Dios es hortelano, Dios es alguien que tiene un jardín. Ahora, si usted se acuerda, cuando Dios creó todo, pues creó todo bueno en gran manera en la tierra. Pero dentro de la tierra Él creó un huerto, y en ese huerto Él paseaba. O sea, era su huerto de preferencia, Él caminaba ahí. Y ese huerto es el huerto de Edén, que se llama delicioso, lo mejor ya es delicia el huerto. Y lo puso al oriente y allí puso al hombre que había formado. Ahora la otra pregunta que nos formulamos ahí es, ¿dónde lo formó Dios al hombre? Prácticamente vemos que no es en el huerto. Entonces, ¿lo habrá formado de fuera del huerto? Ahora, esas son preguntas que yo me hacía hoy día. ¿Dónde formó Dios al hombre? Porque lo puso en el huerto al hombre.
entonces estaríamos diciendo que el hombre no fue formado en el huerto, como se nos muestran en las imágenes que vemos a veces, ¿no? Y uno ve las figuras y parece que Adán y Eva hubieran sido formados en el huerto, pero no es así. A ver si leemos otra vez. Y ya ve, Dios plantó un huerto en el Edén, ¿ya? En Edén, al oriente. Y que dice, y puso allí. Esa palabra poner me está diciendo que ya había sido formado anteriormente. Ahora, miren, algunos dicen que fue creado fuera de la tierra y que lo trajo a la tierra y lo puso en el huerto. Ya, vayamos a eso, no quiero debatir mucho en esta situación. Lo que sí sé es que no fue formado en el huerto, pero sí lo puso en el huerto, porque en el huerto Dios se pasea, en el huerto Él camina. Y el huerto es algo especial que Dios ha hecho, porque hasta ahora no se puede entrar a ese huerto porque hay 2 querubines con espadas encendidas y hay un huerto en el cielo y va a aparecer otra vez el árbol de la vida, o sea, vuelve a aparecer todo como en el Génesis aparece en el Apocalipsis. Juan 15:1 que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Otra vez me está diciendo, ¿no? Que es una situación de cuidar, de hacer. Yo siempre, mire, a mí nunca me ha gustado las plantas, jamás. O sea, los que me conocen, bueno, David, yo nunca he cultivado plantas ni he hecho nada. Pero algo pasó desde que yo conocí a Jesús. Ahora no significa que todos los cristianos tenemos que volvernos hortelanos, ¿no? Pero sino entender el principio. A mí me desestresa mucho las plantas, voy, las veo, hago injertos, trato de hacer alguna cosa y estoy ahí, paseo, camino. Pero ¿cuál era la labor de Dios? ¿Por qué me está enseñando esto? Dice la Biblia, mi padre es el labrador. Ahora yo le digo, no, Dios hubiera hecho por obra y gracia, por su palabra, crear las cosas, pero Él trabajó, y el ejemplo de trabajar es para mí lo mismo. La iglesia no va a cambiar por gracia. Sí, la gracia está ahí, pero yo tengo que ponerle mi trabajo como Dios trabajó. Esa palabra plantar es natá, significa sembrar, clavar, labrar. Entonces Dios hizo un trabajo de arar la tierra y de poner las plantas. Ahora yo preguntaba y sigo preguntándome, ¿con qué objetivo? Si es Dios, es que me deja un ejemplo a mí, que en la iglesia, para que yo reciba frutos, bueno, no tanto yo, sino el Dios y la iglesia de frutos, yo necesito trabajar y arar, pues. A veces algún joven yo me encuentro y aquí creo que también lo escuché a alguien que dice, ¿no? Y yo una vez le pregunté a un joven, ¿no? ¿Y tu Biblia? No, yo lo tengo aquí, pastor, todo está aquí, dice, ¿no? Todo. Así le decía, a ver, por favor, Jeremías 3:24, le digo, pastor, ha pasado algo. Y no hay, dice. ¿No? Y uno quiere tener algunas cosas sin hacer nada. Hoy escucho a veces mucho decir, no, ¿para qué vamos a estudiar la Biblia si es el Espíritu que nos enseña y nos revela? Hay una iglesia allá en Perú que se llama Los Querubines del Cielo, así se llama la iglesia. Y ellos prohíben estudiar la Biblia porque dicen que llegando a la iglesia ellos se sientan y el Espíritu les revela y les da palabra. Y eso no es bíblico, porque mi padre es labrador. Él trabajó, él aró para darme ejemplo a mí. Es un agricultor, labrador de la tierra. Entonces el ejemplo es ese. Y en todo, pues, si yo quiero ser un buen tocar bien un instrumento, requiero que práctica, labrar, hacer. Si quiero exponer un tema bien como para el Señor, pues tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que pedirle a Dios que me dé. O sea, es arar, hermanos. Y ese concepto que le dio a Caín era eso, responsabilidad. En 2 cosas prácticamente. Ya, pastoreo y labrador. Ahora, Él le dio la situación de labrar. Ahora, Dios en su gran misericordia, en su gran amor, pues a la iglesia le ha regalado, ¿no? Yo agradezco mucho al Señor, nos ha regalado una de estas cosas, el pastoreo, ¿ya? No tanto por el pastor, sino por el pastoreo de Dios, palabra. Dentro de las tribus de Israel había un estandarte con el águila, y el águila es el que vuela y visiona. El águila es el que me da la visión de Dios, la palabra de Dios, me inculca, me hace que yo esté firme en su palabra. Y el león, que es Judá, la alabanza. 2 cosas bien importantes desde un inicio: palabra y alabanza. Palabra y alabanza. Ahora, como les dije, ¿no? Nosotros en la alabanza estamos desarrollando, estamos
creciendo, pero necesitamos más para que sea una coordinación y avanzar firmes en el Señor. Entonces son dos cosas. Y Génesis 2:15, ¿qué dice? Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto otra vez de Edén. ¿Para qué? Para que haga lo que él hizo. Para que labrara y lo guardara. Ahora, ¿para qué lo iba a guardar si estaba en el Edén? Vamos a verlo. Porque hay una creación, luz veniana. Antes de que el hombre esté en el Edén, alguien ya estuvo en el Edén, que lo vamos a ver con la Biblia. Entonces ahí yo tengo que guardar el Edén, cuidar lo que Dios me ha dado. Y el pastoreo es eso, pues. El pastoreo es guardar, cuidar por medio de la palabra, aún en la alabanza. Entonces cuando estas caminan juntos, hay poder en la palabra, hay poder en la alabanza, cambia todo. Entonces son dos cosas que Dios me ha dicho en un principio. En el discipulado del sábado hablamos eso, ¿no? Los mandamientos fueron mínimos en el Antiguo Testamento. Estos fueron los mandamientos. Y multiplíquense. Pero el hombre falló y tuvieron que hacer más mandamientos para el hombre. Si el hombre hubiera cumplido estos mínimos mandamientos, no estuviéramos con tanto problema. Pero ahora Dios me está diciendo que yo debo labrar, debo pues arar la tierra para que el producto de la tierra, la semilla sembrada, dé fruto. Y eso es trabajo, hermanos, es trabajo. ¿Ya? Uno tiene que trabajar. Entonces por eso Dios trabajó para darme ¿qué? Un ejemplo. Entonces en la iglesia, hermanos, en cualquier área que tengamos, debo arar la tierra para ver el fruto de lo que estamos haciendo. Entonces Dios creó la tierra. Ahora, ¿por qué la tierra es tan importante? Intentaremos uno de estos martes ver el tamaño del universo y ver somos nada, hermanos, somos nada. Los números no alcanzan a definir el tamaño del universo. Y se habla del universo conocido, pero del desconocido no tenemos. Y algunos dicen que la tierra es algo que Dios creó, pero que ama. O sea, la tierra, de tantos planetas y de tantas cosas que hay, la tierra es algo bien especial para Dios. Y dentro de esa tierra creó Dios ¿qué? El Edén. Ahora miren, el universo, la tierra, el Edén. El lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y el Edén en qué se convertiría? A ver, otra vez le hago pensar. El templo siempre está formado por tres partes. ¿No ve? El templo está formado por el atrio, el patio, ¿ya? El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie puede entrar a menos que no esté vestido correctamente como sacerdote, con las piedras, ¿ya? Es una vestidura que Dios les da especial para entrar ahí. Pero cuando muere Jesús, el velo se rasga y todos tenemos entrada y somos sacerdotes delante de Él. Entonces son tres áreas que hay. Nosotros somos tres áreas igual, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tiene tres áreas. ¿Cuáles son? Cabeza, tronco y extremidades. El alma tiene tres áreas. ¿Cuáles son? Sentimientos, voluntad, inteligencia. El alma tiene tres partes. ¿Cuáles son? El alma. El espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. Y en el alma todo es tres. Ahora, pero yo quiero ir a esto. El universo de alguna manera está formado también, detallando en este caso, con un universo extenso que no lo conozco. Cuando David dice, cuando miro los cielos y veo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que él tengas memoria? Y lo vamos a ver, lo tenemos que ver para entender la situación. Pero dentro de ese universo Dios creó una tierra, donde muchos dicen, ¿no?, que somos los únicos habitantes en tan grande universo. O sea, no lo sé. Alguna vez Josué Irión predicó y dijo, no, la tierra es la oveja perdida. Y las 99 ovejas son los universos restantes que existen donde Dios hace la obra. Fuera o no fuera, la tierra es un centro donde Dios estableció algo bien especial. Donde el diablo no quiere otros planetas, la tierra siempre quiere, ¿no? ¿Por qué no va a otro planetita y deja de molestarnos por decir?
La tierra, quiere la tierra. ¿Qué tiene la tierra? Y dentro de la tierra Dios hizo ¿qué? El huerto del Edén. 3. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el huerto es donde Dios paseaba. Ahí es donde Adán y Eva se comunicaban. Dios desde un principio siempre quiso que viviéramos, en comunión con Él, junto con Él. Cuando pecó, Adán fue expulsado de ahí. Y es por eso que en el templo apareció pues el templo con un grosor de cortina de 25 centímetros casi. Entonces no se podía entrar a ese lugar hasta que Jesús vino y nos metió otra vez al huerto. Enseguida le voy a explicar esto. Entonces Dios creó la tierra y en ella creó el Edén, y dentro del Edén creó el huerto, el huerto del Edén, y dentro de ese huerto puso ¿a quién? Al hombre. ¿Ya? Lo puso al hombre. Ahora, no lo puso pues en otro lado, no fue puesto en el huerto. En ese lugar debería labrar y cuidar, ¿ya? Ese lugar debería labrar y cuidar. En ese lugar debería trabajar. Y ahí debería empezar la orden: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Si ahí se hubiera multiplicado, imagínense. ¿Cuándo se multiplicaron? Cuando fueron expulsados. ¿Sí o no? A ver, haga un poco. Ahí fueron expulsados y ahí se multiplicaron. Imagínense la multiplicación en el Edén, en el huerto del Edén, ¿ya? Génesis 1, 28, 29 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, den fruto. Pero el fruto era por la semilla. ¿Quién era la semilla? La palabra de Dios. Y una vez que ellos daban fruto, la Biblia dice: el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Ellos tenían eso, podían multiplicarse conforme a su semejanza, más que todo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y podían llenar, inclusive salir más allá y pues haber una raza de gente igual en el carácter al Señor y llenar la tierra. Y la Biblia dice: señoreen. El verso 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Entonces el hombre, ¿qué era en un principio? Vegetariano. Si usted ve, fue vegetariano. ¿Cuándo empezó a comer carne? Después de Génesis, cuando hay después del diluvio. Pero era vegetariano. Pero yo quiero explicarlo eso. ¿Cuál era su alimento? ¿Qué tenía que comer? A ver, leamos otra vez. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¿Qué comía? Semilla y el producto del fruto. Y dice la Biblia, ¿no? El trigo, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar la semilla, la palabra de Dios. Entonces, fructificarnos en el lugar correcto es crecer en las cosas de Dios, porque tengo la semilla correcta. Ya tengo lo que Dios me ha dicho. El huerto se convierte en un lugar de encuentro con el hombre, ¿ya? Hay una relación de intimidad, hay una relación preferencial de Dios con el resto de la creación en el huerto. La tierra, un pequeño grano, ni siquiera es arena, es pequeño con el universo. Ahí Dios decide establecer un lugar, que es el huerto, donde preferencialmente Él se reúne con el hombre. Y ahí en ese lugar el hombre tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas. O sea, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el ser labrador entonces no era pues despreciable en la vida de Caín. Era una responsabilidad grande, era algo que Dios le había puesto. Pero debería trabajar junto con el pastorado, o sea, junto con su hermano. Y cuando se pelea, mata el pastorado y camina como quiere. Y es expulsado Caín. En el huerto es donde debía existir, ¿qué cosa? Fruto. ¿Qué fruto? De obediencia a Dios. ¿Y dónde se desarrolla la desobediencia? Ahí, en el huerto. ¿Ya? Ahí debería haber un servicio de adoración, de intimidad, de obediencia absoluta al Señor. Ahora, el sábado hablábamos y decíamos, ¿no? Cuando Dios creó, ¿en qué momento habrá puesto el árbol del bien y del mal y habrá puesto el árbol de la vida?
¿Cuántos años habrán vivido? Los judíos dicen vivieron 7 años, ya en su tradición. 7 años vivieron Adán y Eva felices en el huerto hasta que colocaron el árbol del bien y del mal y ahí todo falló. Porque un problema del hombre es la curiosidad a lo prohibido. Y esa curiosidad a lo prohibido le trajo ese problema. Veamos Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Entonces hubo otra creación antes del hombre que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? En el huerto. Entonces la pregunta es para los que estamos acá: ¿qué es el huerto? Es un lugar de comunión, es un lugar de intimidad, es un lugar donde yo camino con Dios. Es un lugar donde yo le adoro, yo le sirvo. Y ese lugar anteriormente no fue para el hombre. ¿Para quién fue? Para Lucero. Entonces, en toda la creación, hermanos, en la tierra o en ese huerto, porque creó el huerto, no me dice cómo, dónde, ya estaba Lucero caminando en el huerto. Y él debería estar gobernando ese lugar. Huerto es delicia. Dios quería felicidad para este ser creado y que este se multiplique igual en toda esta situación. Mire, ¿qué dice? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, él estaba lleno de piedras. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, ¿qué tenía? Piedras. Y esas piedras, ¿qué le permitían? Entrar al lugar santísimo. Él era sacerdote, ¿ya? En este caso, Aarón era sacerdote para entrar al lugar santísimo. ¿Y qué le caracterizaba? Piedras. Y lo vamos a ver en otro capítulo esto. Porque Lucero tiene 9 piedras, en cambio el sacerdote tiene 12 piedras. Pero Lucero, un sacerdote cósmico, era un sacerdote que estaba en la morada de Dios, en lo que para nosotros es difícil de entender. Ahí estaba. Y dice que cuando él fue instituido como sacerdote cósmico, como un hombre, como un ser, perdón, no era un hombre, su principal función era que alabarle a Dios. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto. O sea, el huerto era su lugar donde Dios paseaba. El huerto era el lugar preferido de Dios. Y en ese huerto lo colocó ¿a quién? Al hombre. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en el huerto. O sea, el huerto es el lugar santísimo. A ver, vayamos un poquito a desarrollar esto. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Entonces tenía piedras, ya piedras que le adornaban. Cuando uno estudia en el sacerdote las piedras, encuentra los detalles. Eran las tribus de Israel, pero él tenía que ponerse piedras. Tenía 2 piedras más acá y tenía el Urim y el Tumim. Le hacía ser un sacerdote cósmico, porque dice que el templo de Dios es copia del templo que está arriba. Hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo, porque dice que cuando Jesús murió, Él entró al lugar santísimo y puso su sangre en el propiciatorio, pero no del santuario terrenal, sino del santuario celestial. Entonces en ese lugar debería haber un sacerdote. ¿Y quién era el sacerdote? Lucero, el que ahora es nuestro enemigo acérrimo. Lucero. A ver, vayamos. La función de este ser fue la adoración y la alabanza a Dios. Entonces, si yo sigo haciendo esto, la función de Caín, ¿cuál era? Adorar y servir a Dios. Pero tenía que estar bajo pastoreo, por eso el pastor está arriba. Y este ser debería estar sujeto, ¿ya?, a Dios, pero sujeto a otros todavía. ¿A quién debía estar sujeto Lucero? Lucero era un querubín.
Entonces, en orden de rango había otro superior a este querubín. ¿Quién era? Los serafines. Los serafines estaban por encima del trono de Dios. En cambio, los querubines estaban por el pie, en los pies del trono de Dios. Pero este lucero no quiere sujetarse. Ese es su problema. No quiere sujetarse. Dice que apareció maldad en él. No quiere sujetarse. Por eso, si no tiene pastoreo, si no se sujeta a las cosas de Dios, pues viene ese trágico fin para él. Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Otra vez, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrador es abad, adorar, ministrar, servir, esclavizar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía Lucero como sumo sacerdote? Adoraba, ministraba, servía, era un esclavo del Señor hasta que se halló maldad en él. No quiso sujetarse ni a los serafines, que era su orden superior, menos al pastor, que el Antiguo Testamento dice, Dios es nuestro pastor. ¿Cuál era su función? Guardar, la palabra es llamar, guardar, proteger, cuidar, vigilar. Los querubines son protectores. Alguien dijo que en el arca del pacto tenía que haber 3 querubines, no 2. ¿Se acuerda? El arca del pacto hay 2 querubines que guardan el arca del pacto, el propiciatorio, donde se pone la sangre. Y ahí están los 10 mandamientos, la vara de Aarón. Ese lugar nadie puede entrar si no es el sumo sacerdote. Entonces ellos protegían. Por eso les dije, no, las cortinas están llenas de querubines. Los querubines protegen la presencia de Dios. Él era protector en la alabanza, protector, vigía, cuidaba y estaba bajo pastoreo. Era un ser que tenía que cuidar. Por eso dicen que eran 3 en el cofre. Pero Lucero perdió esta situación de proteger, ¿ya? Y de adorar y ministrar a Dios. Vamos a ver más cositas que nos va a interesar mucho. ¿Qué dice Ezequiel 28:14? Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte santo de Dios. O sea, no solamente protegías la gloria de Dios, sino entrabas a la misma presencia de Dios. Es por eso cuando Satanás está, Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás entra pues al trono de Dios y le dice, claro, si no haces esto con él, a ver, haz. ¿Qué dice? Allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y esa maldad es iniquidad, una rebeldía abierta a Dios, ¿ya? Una rebeldía abierta. Este querubín tenía la capacidad, porque estoy hablando, vamos a hablar más después de esto, pero yo quiero entenderlo a Caín. Este querubín estaba capacitado en el sacerdocio cósmico. Así como el sacerdote entraba al lugar santísimo, él entraba al monte de Dios. Y a su cargo estaban muchos otros ángeles y arcángeles. Y adoraban al Señor y entraban a su misma presencia y adoraban. ¿Ya? Estaba en el Edén de Dios, en el huerto del Edén, en el mismo trono de Dios para servirle al Señor. Esto que estoy haciendo es de manera general. Cuando entremos a estudiar específicamente vamos a encontrar más cosas. Entonces, ¿qué hay en la alabanza? La alabanza siempre ha sido desde un inicio. En el mundo ha habido alabanza, pero después que hubo alabanza en el cielo. Y esa alabanza en el cielo, deshonrada, degenerada por Lucifer, fue la misma alabanza que trajo Lucero acá a la tierra y la degeneró. Vayamos a ver qué pasa. ¿Ya? Hemos cantado una alabanza, ¿no? Que dice, los muros caerán. A ver, por favor, ¿cómo dice la letra? No me lo pongas, pero veremos. ¿Qué dice? Davicho, ¿me ayudas? Cuando... ¿Ya? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? A ver. Ya, está bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es el orden? La tierra se estremece cuando yo grito, cuando yo doy una vueltita, cuando yo canto. O sea, cuando uno canta, algo sucede. Veamos principios bíblicos. Miren, Job 38:4-7.
Job tenía problemas con Dios por lo que le estaba pasando y decía: Dios, yo no he hecho esto, Señor, yo soy inocente, y estaba justificándose. Entonces Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Miren, cuando los ángeles empezaron a alabar, Dios empezó a hacer la tierra. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Cuando cantamos, Dios trabaja. Cuando empiezo a cantar a Dios en espíritu y verdad, Dios trabaja. Y en este caso, cuando Dios pone los fundamentos, ¿y dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan las estrellas, y la palabra estrellas son ángeles, y los Elohim son los hijos de Dios, todos los ángeles. Cuando los ángeles empezaron a cantar, Dios trabajó y formó la tierra. Y dentro de la tierra, el Edén. Entonces, ¿qué le digo? Cuando cantamos, Dios trabaja. Es por eso que la alabanza ha sido robada en la iglesia por Lucero. Y la alabanza no está teniendo el lugar que debe tener. Dios nos ha regalado palabra, pero la palabra tiene que ir con la alabanza, águila con león, juntos, para establecer victorias tremendas en la iglesia. Lucas. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando los ángeles cantaron, Dios trabajó en María y nació Jesús. Miren la alabanza. La alabanza es poderosa. La alabanza hace que Dios, por eso dice, ¿no? Cuando cantamos y alabamos, Dios habita en medio de su alabanza. Dios está ahí, pero lo que hace es trabaja. A golpe de pandero destroza al enemigo. Alguien dijo: no, ¿qué es eso de los panderos? Es del diablo. No, o sea, son cosas bíblicas que la vamos a ver. Porque el primer panderetista no fue una mujer, fue un querubín. Un querubín, ¿ya? Y de ahí Dios les dio. Ahora, muchos dicen que esta área de la danza y de los panderos fue descuidada por los varones. Y era un área que le pertenecía a los varones. Pero ya está con las damas. Pero recupérenlo, varones. ¿Ya? Entonces pasó algo. Cuando Dios hace, cuando hay alabanza, Dios trabaja, Dios hace. Entonces por eso en su casa ponga alabanza. Cuando esté triste, ponga alabanza. En casa siempre yo tengo alabanza. Día y noche hay alabanza. Siempre hay alabanza. Porque cuando hay alabanza, Dios trabaja. Dios hace maravillas. Ahí vayamos otra cita. ¿Ya? Segunda Reyes 3:15. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba la mano de Yahvé, vino sobre Eliseo. O sea, Eliseo tenía que profetizar y me parecía que no podía profetizar. A ver, hágame un músico, un arpista, dice. Y viene el arpista y toca, y empieza a profetizar. Dios trabaja. Por eso es que los ministros de alabanza son profetas, porque Dios trabaja, derrama palabra. Por eso águila y león van juntos. Dios trabaja. Mientras cantamos, Dios trabaja. Pero cuánto más trabaja cuando hay en la alabanza, hay palabra verdadera, palabra que está ahí. Cuando estudiemos a Jubal, que es el primer músico en la tierra, él es octavo en su descendencia. David es octavo como hijo. Y voy a tener que hacer nuevamente esa lección con ustedes para ver que el número de Jesús es 8, inicio de todo. Y Jubal es inicio ¿de qué? De la música satánica en la tierra. Pero cuando aparece David, octavo en su descendencia, es el inicio de la restauración de la alabanza. Por eso esta lección se llama el reinicio de la alabanza. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué dice la Biblia? Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo
adore. Porque cuando hay una alabanza verdadera, ¿qué pasa? Dios activa, Dios trabaja, Dios hace maravillas en la iglesia. A veces nos acostumbramos al ministerio y nos falta por decir, pero no. Tenemos que hacerlo. Nosotros cantar fuerte, porque cuando cantamos, Dios trabaja. ¿Ya? Dios hace. Entonces cuando cantemos, cuando yo canto, ¿qué hace? La tierra se estremece. Pero cuando tú no cantas con tu corazón, ni una mosca se mueve. Pero cuando cantamos, hermanos, suceden cosas maravillosas en el Señor Jesús. Veamos un poco más. ¿Qué dice? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Quiero que me atienda por favor aquí. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Era un sacerdote cósmico. Ya, un sacerdote cósmico. Lo celestial está ahí y la tierra es copia de lo celestial. Nosotros también acá, bueno, en el Antiguo Testamento había un sacerdote. Ahora nosotros somos sacerdotes. Pero este ser ya fue creado muy especialmente con primores, dice, la Biblia dice, los primores. Esa palabra primores, melacá, ya, melacá, significa ministerio, empleo, trabajo. O sea, tu ministerio, melacá, ya, tu trabajo, ángel, querubín, protector, tu empleo, tu trabajo, tu oficio, ¿cuál es? ¿Ya? Tamboriles. La palabra tamboriles es tof, pandero, pandereta, tambor. Y cuando agarraba el pandero lucero, era un instrumento para alabarle al Señor. ¿Cómo tocaría él, no? Tocaba los panderos. Su oficio, su ministerio, su empleo, su trabajo, era agarrar el pandero y bendecir al Señor. Pero no solamente eso, sino las flautas, nekev. Una flauta que Dios le había dado era para atraer la presencia de Dios al Edén que él gobernaba. Entonces en el Edén, hermanos, había un gobierno anterior, porque él caminaba en el Edén. Y en ese Edén, él gobernaba. ¿A quiénes estarían en ese Edén? ¿No? ¿Qué creación anterior habrá habido en el Edén? Estarían ángeles, arcángeles, pero él estaba. Y ahí en ese Edén, así como Dios paseaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva, en ese Edén también Dios estaba con este lucero, con este querubín protector. Y él lo atraía con la alabanza. Pues la Biblia dice, ¿no? En medio de la alabanza mora el Señor. Él habita en medio de su alabanza. O sea, todo estaba preparado para él. Él tenía mucha entrada, muchas cosas al Señor. Esta palabra dice, tuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La palabra creación es bara, pero es barakum. Eso significa, estabas erguido, consolidado, establecido. Un nombramiento, luz resplandeciente, querubín protector, el músico, el guardador de los secretos de Dios. Él caminaba por las piedras de fuego, conocía los planes de Dios, conocía muchas cosas de Dios, aunque no todo de Dios. Es por eso que él sabe mucho. Es un hombre, es un ser sabio, en alto rango. Sus funciones principales fueron esas. Y él fue también un labrador. Sus funciones principales eran trabajar, arar en el universo, para que el universo entero alabe al Señor. Pero también, como Caín, mató en su vida el pastoreo. Mató en su vida el sujetarse a Dios. Y un día él dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Esto que él tenía, se lo quitó. Todo estos primores, hermanos, este ministerio, este empleo, este trabajo fueron quitados. El pandero, los instrumentos le fueron quitados, aunque en su totalidad él todavía los agarra, los tiene como derecho, pero el hecho de alabarle al Señor en espíritu y verdad le fueron quitados. Y saben, fueron entregados a gente llamada en la iglesia, a melacas en la iglesia. Y estos empezaron a adorar en espíritu y en verdad. Esta es una función, pero
tremenda, hermanos. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy diciendo que los ministros de alabanza tienen lo que Lucero tenía, pero que tiene que estar con un aditamento que es principal. ¿Cuál? El servir como Dios quiere, con adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando la alabanza sale así, fluye. Es por eso que a veces la alabanza se vuelve pesada y hay conflictos en el ministerio, hasta puede haber desafinaciones, y eso ocurre como un shock en la iglesia. Pero la iglesia tiene que seguir alabando, debe seguir alabando. Nuestra dependencia es Dios. Entonces, por eso Lucero también nos odia. En el cielo hay 7 colores en el arco iris. Y dice que cuando Dios está en su trono, estas luces tienen luces, ese arco iris, cada color tiene un significado. Y esos colores hacían que la presencia de Dios brillara ahí. Lucero sabe bien estas cosas. Pues cuando vino a la tierra estableció discotecas y antros donde hay colores, pero otro tipo de colores que se asemejan y quieren asemejarse a lo que hay en el trono de Dios. Pero la iglesia es la que tiene esta unción de alabarle al Señor y que Dios trabaje en medio de su pueblo. Entonces, cuando cantamos, hermanos, suceden cosas grandes y maravillosas. Cuando este ser perturbó la alabanza en el cielo, pues debería hacer lo mismo en la tierra. Y de ahí es que el primer músico no viene de la generación de Seth, que es el hermano de Abel, el que ha muerto. Porque como Abel muere, tiene que surgir otra descendencia a la semilla para que venga Jesús, es Seth, sino viene de la descendencia de Caín. El primer músico en la tierra es de la descendencia de Caín. Y hasta ahora ellos son los malos labradores que habla la Biblia, y que siguen arando la tierra, pero para plantar otra semilla que no es la alabanza del Señor. Vayamos, Génesis 4:21. Ayúdenme, por favor. 2, 3. Jubal es hijo de la descendencia de Caín. Y este fue el primer músico en la tierra. Lo vamos a ver brevemente porque lo vamos a estudiar a este señor, ya cómo empieza esta su situación. Aparece una semilla degenerada. Cuando hablamos en Génesis dicen, no, tu alimentación es la semilla y la semilla lo que da el fruto, esa va a ser tu alimentación. Pero ahora la semilla está degenerada, la alabanza está cambiada, los conceptos están cambiados. Entonces aparece este hombre que se llama Jubal. Y Satanás también es labrador, porque Caín es labrador. Y sabe Satanás que si ara, nosotros somos buena tierra, pues hermano. Y si una mala semilla cae en una buena tierra, igual va a producir fruto, así como la cizaña que hemos hablado el domingo. Tenemos que saber qué semilla cae en nuestra vida. Jubal significa el que fluye como río. Y la palabra dice, no, el que toca. La palabra tocar es tafar, manipular, atrapar, tomar preso, profanar el nombre de Dios, cubrir. Así significa su nombre. Entonces, si uno de estas cosas, ¿qué significa Jubal, el que sabe tocar? Es aquel que su música fluye, pero manipula, atrapa, toma preso. Y esa música profana el nombre de Dios y cubre. La Biblia dice, tinieblas cubrieron la tierra. Y cuando las tinieblas cubren, hay caos, hay desorden. Entonces este Jubal, uno de los primeros músicos que nos habla la Biblia, es semilla de Caín y semilla de Lucero. Y desde este tiempo, hermanos, porque él es poeta y compositor, canta y es el primer hombre que canta, ¿no? 2 mujeres y un camino. Él es el primero que canta, su descendencia, ¿no? Dice la Biblia, pues. Han visto, ¿no? Lo que él dice, porque es el primer. Hay un hombre que es el primer polígamo que hay y hace canciones. ¿Ya? Entonces, atrapa la música. Ahora, la música cristiana también tiene lo mismo, porque nos hace ir al trono de Dios, a la presencia de Dios, y la presencia de Dios baja. Pero esta no, te lleva al trono de la iniquidad. ¿Ya? Y este primer músico es el que está ahí. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra, ¿el qué buscaba para orar? A veces se iba a los desiertos.
pero él buscaba siempre el huerto. Si el huerto fue perdido por Adán, porque la Biblia dice que el primer ser expulsado del huerto, ¿quién fue? Lucero. Y como Lucero falló, Dios llamó al hombre, lo creó al hombre para ponerlo en el huerto. Y que ese huerto sea una delicia y se multiplique y labren y aren para adorar y alabar al Señor. Pero también falla Adán y también es expulsado del huerto. Y ese huerto ya no hay para nosotros. Ya no ha habido ese huerto de tener comunión con Dios. Tuvo que venir Jesús. Y Jesús tuvo que pagar un precio en la cruz. Pero él, hermanos, en su ministerio terrenal, siempre buscó el huerto para tener comunión con el Señor. Vayamos Lucas 28, 29. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Juan 18, 1. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y en ese huerto les enseñaba a tener comunión con Dios. Ese huerto, hermanos, para nosotros es comunión, es intimidad con el Señor, es estar con Él, es amarlo con Él. Es de ese huerto el que Lucero ha hecho que también nos expulsen. Por eso la alabanza no está teniendo lo que necesitamos, hermanos, estar con Él, tener una comunión con el Señor. Y Lucero hizo esto, pero Jesús nos devuelve el huerto con su sangre preciosa. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Este es el huerto del Getsemaní. A veces parece cosas que se nos ha ido. El huerto es la presencia de Dios, es el lugar santísimo. Y vuelvo otra vez a reiterarles, por eso el altar es mayor que la ofrenda. Es donde me presento con Dios, es donde entro a la presencia de Dios. Y el huerto es algo que Dios ha vuelto a hacer en nuestras vidas por medio de la muerte de Jesús. Jesús, el postrer Adán, vino a recuperar el huerto, que es comunión, es pasear con Dios, es hablar con Dios. Y nosotros tenemos el deber de recuperar ese huerto de donde había sido expulsado ¿quién? Adán. Y dice que pusieron 2 querubines con espadas encendidas. Pero hermanos, nosotros tenemos, porque el velo ha sido rasgado, podemos entrar a su presencia con plena confianza. Y una de las formas de entrar a Él es con la alabanza. ¿Ya? Debemos ser cristianos de huerto, no cristianos de la tierra. Dios no lo puso a Adán fuera del huerto, lo puso en el huerto para tener comunión. La Biblia dice, somos de la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Abraham, Isaac y Jacob nunca se establecieron en esta tierra. Siempre hicieron carpas. Nunca se establecieron. El templo en un principio nunca se estableció. Siempre caminó por el desierto, anduvo el templo, fue portátil. Hasta que llegó Salomón y fue un templo permanente. Nosotros en esta tierra no estamos para establecernos acá, estamos esperando un día irnos al Señor. Este no es nuestro huerto, y si en nuestro huerto estamos es la presencia de Dios, pero esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde un día estaremos allá con el Señor. No somos de este lugar, no establecemos, no nos consolidamos. Si bien Dios nos ha regalado profesiones, una casa donde tú vives, esa casa no es tuya. Y cuando nos vayamos, ¿con quién se quedará y quién se quedará a vivir ahí? Vivimos en carpas de campaña para irnos con el Señor. Por eso somos cristianos de huerto. No estamos fuera. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo colocó en el huerto. Y ese huerto para nosotros es el lugar donde encontramos al Señor. Ahí es donde yo debo volver al principio. ¿Y cuál es el principio? Labrador. Entonces, lo de Caín pues fue un privilegio grande que Dios le dio. La palabra labrador es abad, adorar, ministrar, servir. Y eso tenemos que guardar, tenemos que proteger, cuidar, vigilar, pastorear. Van juntos. Hay que cuidar eso. La alabanza se cuida en la iglesia. La palabra se debe cuidar en la iglesia. Debemos ministrar, debemos volver al principio. De alguna manera, cuando nos reunimos acá se convierte en nuestro huerto. Entonces, cuando Dios nos habla, hermanos, es algo precioso para nuestras vidas, ¿ya? En el huerto, ¿ya? Nosotros hemos pasado de afuera a ese lugar, de simples seres, almas vivientes, a ser hombres con espíritu.
Antes éramos pues seres con el soplo de Dios, seres vivientes. Éramos alma con personalidad. Pero cuando vino el Espíritu y se generó nuestra vida, entramos al huerto. Y del huerto nos vamos a ir a su presencia eterna. Isaías 58:11. El Señor te guiará siempre, en el desierto saciará tu hambre, hará fuerte tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Y Jesús dijo, yo seré como ríos de agua viva, fluirán ríos de agua viva en ti. Somos el huerto. Ahora Dios vive en nosotros y dice que aguas no se agotan. Hermanos, necesitamos hacer esto de la alabanza algo que vayamos a la presencia de Dios. Necesitamos cantarle y alabarle más al Señor. Cantares 4:12. Huerto cerrado eres. ¿Qué quiere decir eso? Pertenencia total al Señor. Dios quiere cerrar. Por eso Dios le dijo a Adán, cuida el huerto. ¿Pero de qué iba a cuidar? Es que hubo un querubín que ya vivió en ese huerto. Y en ese huerto cayó. ¿Y qué quería? Que Adán caiga. Y él lanzaba al huerto, porque cuando estaba Eva ahí, vino a manera de serpiente. Pero Dios me dice ahora, tienes que ser huerto cerrado, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Y cómo voy a hacer una fuente cerrada? Si no es a través de la palabra. La palabra va a cercar, la palabra va a cerrar y nos va a llevar a una adoración verdadera. ¿Está bien, hermanos, hasta acá? ¿O está un poco complicado? ¿Ya? El huerto es algo especial que Dios nos está dando. Entonces ahora usted entiende, ¿cuál es el trabajo que Dios le dio a Caín? De labrador, de adoración, de cuidar como el primogénito. Pero tenía que estar con pastoreo. Debería estar bajo un pastoreo, bajo una sujeción. Y eso fue lo que no hizo, pues. Y eso fue lo que Caín se desprendió. La palabra pastor, porque Abel era pastor, es cuidar, apacentar, gobernar, alimentar. Es por eso que Caín no quiere pues instrucción. Y aún sabiendo la instrucción que debía ofrecer un cordero, él ofrece frutas. Entonces desdeña que el pastoreo. Y hay que matar el pastoreo, hay que matar la instrucción, hay que matar quien nos gobierna en el sentido espiritual, no de un gobierno despótico, sino un gobierno que nos enseña los caminos de Dios. Hay que matarlos. Los Abeles mueren en el pastoreo. Por eso la enseñanza, la doctrina sana es algo que está muriendo, está muerto, pero Dios está levantando nuevamente estos hombres que nos enseñen para que la labranza, hermanos, no esté cambiada. ¿Qué dice Salmo 23:1-4? Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreo, necesito pastoreo. No hay gallinitas y guato, no hay labradores que quieran dar su ofrenda a Dios sin un pastoreo. No puede existir. Nadie puede decir yo hago mi iglesia y la hago como quiero. Debe haber pastoreo, debe haber cobertura. Y Yahvé es nuestro pastor, pero Dios instituye pues, ha puesto en la iglesia. Yo he escuchado gente decir, no, Él es mi cobertura, no necesito otro. Entonces, ¿para qué Dios ha puesto pastores, evangelistas? ¿Para qué ha puesto? ¿Por qué Dios dice sujétense a sus autoridades? Cualquiera podría hacer lo que quiere y hacer lo que se le venga en gana. Pero es Dios el pastor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es la labranza, hermanos, con pastoreo produce fruto en abundancia. Y ese fruto es de alta calidad. La iglesia cambia. En cambio Caín despreció ese pastoreo. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo mismo hicieron con Jesús. Por eso la sangre de Abel clama. Y la sangre de Jesús también. Satanás sabía que él era el maestro, que él era el pastor. Entonces, ¿qué hizo? También lo llevó a la cruz. Pero Jesús resucitó. Génesis 4:9. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿soy acaso guarda? Yo no soy el pastor, yo soy el labrador. No tengo por qué cuidar. El pastoreo, hermanos, es importante. Es fundamental. Nos ayuda, nos corrige. Yo tengo mis pastores encima de mí.
Ya hay pastores. Doy gracias a Dios y humildemente agradezco a Dios que cuando fui a Perú fui pastor de muchos pastores. Y ese solamente es gracia de Dios, privilegio de Dios. Pero todos necesitamos un pastoreo. Necesitamos que alguien nos lleve por aguas frescas, nos indique la palabra del Señor. Él es el pastor, pero terrenalmente siempre vamos a estar a eso. Porque si yo quiero labrar bajo mis propias condiciones, no tiene sentido, no es correcto, va a ser rechazado. Por eso la palabra labrador es adorar, ministrar, servir. Y esto hay que guardar, la palabra hay que guardar, hay que proteger, vigilar. No podemos dejar que la serpiente entre y destroce esto. Cuando no se guarda la palabra, cuando no se guarda la alabanza, ahí se distorsiona. Y el trono de iniquidad viene, que hemos avanzado una lección anterior. Entonces, pastor y adorador, palabra y alabanza, águila y león van juntos, Abel y Caín. Pero lo que hace el enemigo es pues poner enemistad. Se rompe el amor fraternal. Entonces en la iglesia a veces nos hacen pelear, el enemigo provoca división, pero la palabra siempre nos tiene que guiar a volver al Señor. En esta situación de pelea pues hubo una involución en Caín, y él como labrador ya no ofreció una adoración verdadera. No escuchó a su hermano, no escuchó a sus padres. ¿Qué le faltó? Pastoreo, instrucción. Y si conoció, hubo rebeldía en él, y él no quiso obedecer la instrucción. Ahora yo preguntaba, ¿no? ¿Desde cuándo pasó? ¿Cuándo existió esta rivalidad? ¿Desde cuándo no caminaron juntos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? 1 Juan 3:12 solamente me dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Desde cuándo? Desde que les rechazó Dios la ofrenda. ¿Desde cuándo entró esto? Y mató ¿qué? Al pastor. La Biblia dice, no heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Cuando no hay una instrucción concreta, conforme a la sana doctrina, hermano, se puede presentar cualquier ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay una instrucción. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, adoración, ministración, servicio, siempre tienen que estar guardados por el pastoreo. Siempre debe haber palabra, siempre. Estos martes es un pastoreo al ministerio de la alabanza, es un pastoreo a los panderetistas, es un pastoreo a nosotros que estamos aprendiendo cuál es la manera correcta de dar mi ofrenda al Señor. Tiene que estar protegido por la instrucción, vigilado, cuidado por un pastor o por un maestro. Ahora, ellos también están bajo otro pastoreo, lógicamente, pero esto es lo que multiplica, fructifica y llena la tierra. Si no, de lo contrario es otra semilla. Mire, ¿qué dice la Biblia? Yo soy la vid, entonces ¿existen vides falsas? Es por lógica, ¿no? Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pero hay otras vides, hermanos, otros pámpanos, como hemos hablado de la cizaña. Mi padre es el labrador. Pero ¿qué tipo de vides hay? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces decimos, ¿hay otras vides? Sí. Necesito diferenciar entre la vid verdadera y la vid que no es. 2 Corintios 11:4 hemos hablado mucho, pero necesariamente tenemos que volverlo a ver. ¿Qué dice? Porque si alguien viene predicando a otro Jesús, otra vid. Esa palabra otro es la palabra alos, que significa de otra manera, diferente. Entonces, ahora nos están predicando otro Jesús, sí. Se está cantando otro Jesús, sí. ¿Por falta de qué? Instrucción y pastoreo. ¿Qué sigue diciendo? El cual no hemos predicado. Y si recibís otro espíritu diferente, otra unción diferente, otra situación diferente, ya, del que no habéis recibido, u otro evangelio diferente, entonces hay otra vida, hay otra música, hay otra forma de ministrar y alabar, pero que es a otro Jesús, con otro espíritu,
y con otro evangelio. Pero ese otro es por falta de preparación, por falta de escudriñar las escrituras, por falta de poder tener pastoreo. Entonces es un problema existente. La siguiente pregunta que nos planteamos es: ¿hay malos labradores? ¿Existen malos labradores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay malos labradores? Sí, pues. Igual harán la tierra, pero dice, ¿se acuerdan el domingo hablamos? Señor, ¿qué pasó? Ha sembrado trigo y ha aparecido la cizaña, dice. Jesús dijo, es que sí, vino el enemigo de noche y sembró. ¿En qué tierra? En la iglesia. ¿En qué espacio? En la iglesia. Y son otras vides. Entonces, ¿hay malos obreros? Sí. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 29? Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se asentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Dios siempre pide fruto. Y los labradores somos responsables de dar fruto correcto al Señor. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Malos labradores. Trabajaban, pero no querían dar fruto porque era fruto de ellos, conforme a sus prácticas. Dios pide frutos. Verso 11. Volvió a enviar otro siervo, mas a ellos también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vengan a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Principio de Caín, principio de Lucero. Quiere que la heredad, la iglesia le pertenezca, alabanza y todo lo que hay. Y lo echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Entonces, ¿sí hay malos labradores? Sí. Si quieren matar la esencia de lo que es la instrucción, sí. ¿Ya? Es un asunto que está ahí. Ahora, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Dios como labrador nos traslada siempre a su huerto. La Biblia dice, nosotros somos plantío del Señor. Hemos sido trasladados al jardín de Dios. Los hombres son árboles, dice la Biblia. Son robles, son encinas, son palmeras. Las mujeres son vides. Los hijos son, dice, olivos. ¿Ya? En la Biblia se nos ve como plantas. ¿Ya? Se nos ve como plantas, como árboles. Cuando entremos a la madera que está hecho a los instrumentos, ahí vamos a ver todas las maderas y todas las plantas que hay en la iglesia. Entonces, por eso dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Cuando yo veo un árbol, por su fruto tengo que conocerlo. Pero de un fruto malo me trasladó a su huerto, porque huerto implica ¿qué? Comunión. ¿Ya? Comunión. Cambió el suelo terrenal por el suelo celestial, por el suelo del Edén. ¿Ya? Y ahí es donde nos cuida por su palabra, de tal manera, hermanos, que yo estoy cambiando cada día más. Estoy en un momento de regeneración. Por eso la alabanza nos cambia, la palabra nos cambia, porque estamos en comunión con el Señor. La palabra labrador en Juan, en el Nuevo Testamento, es georgios, que significa suelo. De ahí viene geopolítica, geo, tierra, ¿ya? Geo es georgos, ya, labrador, suelo terrenal. Y la palabra es ergón, de ahí viene georgos, ergón, significa trabajar, acción. Mi Padre trabaja, lo que está haciendo en este tiempo, está trabajando en nosotros para trasladarnos de lo terrenal y entremos al huerto. Y un día va a llegar ese tiempo que estemos en la presencia de Dios. Pero Caín, a pesar de que hubo instrucción, él siempre quiso presentar ofrenda de la tierra, ¿ya? Ofrenda de la tierra. Génesis 3:17, mira lo que dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Entonces Caín traía de las cosas terrenales y algo que Dios no aceptaba.
Dios quiere transformar nuestra ofrenda en algo que sea correcto delante de Él. Y lo presentó a Dios. Y esa ofrenda no tenía sangre. Entonces, en el proceso de instrucción, Dios me cambia, Dios me transforma. La instrucción es importante, hermanos. El pastoreo, la enseñanza que hay. Y todavía Dios le da oportunidades a Caín, como nos da a nosotros ahora. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Tú sabes que es lo correcto. Tú debías haber ofrecido una ofrenda con sangre, no incruenta, sin sangre. Debías ofrecer una ofrenda con sangre. Eso es lo correcto, porque prefigura a Jesús. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Entonces lo mismo está diciéndonos hoy. Si tú sabes lo que es lo correcto, ¿por qué estás cambiando? ¿Por qué estamos permitiendo que el enemigo esté sacándonos la verdad de Dios en las cosas que Él nos está enseñando? Pero si haces lo correcto, serás aceptado. Si no, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces Dios lo confrontó a Caín y le dejó claro una cosa: hay una ofrenda correcta y una ofrenda incorrecta. Pero si él cambiaba, ahora Caín podía ir ir donde su hermano, pero primero donde Dios, decirle: Señor, he fallado. Él trabajó, porque el trabajo del labrador no era fácil, había que arar, había que hacer muchas cosas, el trabajo era duro. Pero si hubiera ido donde sus papás, primero donde Dios, y pedirle perdón y pedirle instrucción correcta, pedirle una oveja o unirse a Abel, Dios lo hubiera aceptado. Pero él se mantuvo terco, se mantuvo orgulloso, ¿ya? Tal vez presentó que su trabajo era duro y debería ser aceptado, se estaba autojustificando. Pero por más trabajo duro, por mucha situación de esfuerzo, es su fruto, hermanos. Es lo que él se está esforzando. Y no era lo que Dios quería. Esto no puede llevarnos una relación correcta con el Señor. Nuestros propios frutos. Siempre debemos volver a la Biblia, siempre debemos volver a los principios bíblicos. Entonces, en la alabanza es lo mismo, en la adoración es lo mismo. Y este hombre, Caín, tuvo pues una mala actitud con el Señor. ¿Cuándo pasó esto? Y él tenía el oficio de labrador, casi los mismos principios de Lucero. Lucero fue expulsado, Caín también fue expulsado, ¿ya? No quiso someterse a Dios. Lucero no quiso someterse ni a los serafines ni al Señor. Y su conducta fue asesinato. ¿Y la Biblia qué dice de Lucero? ¿Ya? Aunque habla de falsos maestros, Juan 10:10 dice: no, él vino para matar, robar y destruir. Sigue el mismo principio. Génesis 4:8 dice: no, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mató el pastoreo, mató la enseñanza, mató el cuidado, mató lo correcto. Y ahí el enemigo había tal vez triunfado con la mala semilla, pero ahí vino sed, y de sed vino la descendencia de Jesús. Génesis 4:17: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín. Y te pondrán una marca, nadie te matará. Y la sentencia de Dios hacia Caín era: no, vas a ser errante y extranjero. Pero ¿qué hace Caín? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad. Nunca quiso ser errante ni extranjero. O sea, no hubo arrepentimiento ni en su expulsión ni nada. Y cuando Lucero fue expulsado del cielo, igual construyó su imperio para ir en contra del Señor. Y llamó a la ciudad, el nombre de la ciudad de su hijo Enoc. Y Enoc también es un nombre especial que tiene mucho significado, pero copió todas las cosas el enemigo. Entonces Dios dice: ¿por qué no arreglas? Hay que arreglar. Y si está mal el ministerio, si está mal quienes estamos en la alabanza, esta palabra pecado que tenemos ahí, la palabra pecado que está ahí, le dice: no, entonces ten cuidado, el pecado, esa palabra es hatat, significa ofensa, culpa, expiación, pero también significa ofrenda por el pecado. O sea que él estaba diciendo: si te has equivocado, pues anda y ofrece un cordero para pedir perdón, ¿ya? Si tú reconoces y encuentras que no has hecho bien, el remedio está a la mano.
hasta para ahora para nosotros, pues, hermanos. Si has cometido un error, pues anda a la cruz, pedí perdón. Anda a la cruz, no presentes tu ofrenda así como estás. Anda a la cruz y pedí perdón al Señor. Cristo sigue siendo el Cordero expiatorio. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo sigue fluyendo para limpiar nuestros pecados. Pero Caín no lo hace. Y Apocalipsis 3:20 que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un versículo que siempre lo han usado para evangelismo, porque decían: no, Jesús está a la puerta de los inconversos y les ruega para que les reciban al Señor. Pero le cuento que esta cita bíblica no es para inconversos, es para los cristianos que abandonaron al Señor. Y Dios todavía golpea, porque es la salida para arreglar todos nuestros problemas. Y llama, como llamó a la sulamita, ¿se acuerda? Y entonces la sulamita dijo: no, estoy desnuda, me he bañado, y se fue, pues. Y Dios sigue golpeando y nos está diciendo: si alguno oye mi voz, mis instrucciones, y abre la puerta, pues va a entrar al huerto. Yo voy a hacer su huerto, voy a cenar con él y él conmigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a los inicios. Cuando hablemos de Jubal 8, David 8 y Jesús 8, vamos a encontrar esto: los inicios de Dios, volver a los inicios de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Pastoreo y trabajo en las cosas del Señor. A pesar que su ofrenda era incorrecta, Dios no le quitó su primogenitura. Continuó siendo primogénito, pero expulsado. Pues no tiene sentido, ¿verdad? No conviene estar así. Dice la Biblia: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ya? Casi a lo último, Caín ofreció una adoración modelada a su propia conveniencia y deseo, que ignoró completamente las normas establecidas por Dios, los requerimientos de Dios. Trabajó duro, sí, el arar, el labrar era duro, pero aun por más duro que sea, uno debía regirse a lo que Dios había dicho. Abel ofreció un cordero primogénito. De muchos primogénitos, el mejor de los primogénitos, o el mejor cordero, lo mejor de lo mejor. ¿Qué dice Mateo? Para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Cuando ofrecemos lo mejor a Dios, cuando ofrecemos obediencia a Dios, es lo mejor que podemos darle. Más que cualquier sacrificio, Dios quiere obediencia. Y Abel le dio obediencia. Y nosotros podemos darle obediencia al Señor. 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno. Él no quiso obedecer. Y mató la instrucción, mató todo eso. Sus obras eran malas. Dios había instruido una ofrenda con sangre. Caín nunca mostró arrepentimiento. Es más, hasta con Dios fue duro. Con sus papás ni se menciona que los hablaba, que había hablado con sus papás. Tenía un espíritu irreverente, rebelde, y se justificaba porque quería que Dios le acepte su ofrenda, porque había trabajado duro. Pero en ningún momento él, humillado, pidió que le enseñen cómo es, que le corrijan para hacer lo correcto. Y nosotros, hermanos, tenemos que siempre humillarnos, ser enseñados, ser enseñables. Nunca terminamos de aprender. Yo sigo aprendiendo y debo estar dispuesto a ser enseñado. En cambio, hoy muchos adoradores no quieren instrucción, no quieren. Quieren dar su ofrenda, pero sin instrucción. No les interesa el altar. Para ellos es más importante la ofrenda de Caín. Y al igual que Caín, siguen sus pasos. Y traen ofrendas de una manera religiosa, con esfuerzos, trabajan duro, satisfacen sus deseos personales, pero de ninguna manera agradan al Señor. Pueden hasta justificarse delante de Dios, pero no es lo que Dios quiere. Necesitamos pastoreo, necesitamos sujeción. Oseas 6:6, ¿qué dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios me está pidiendo eso, obediencia, obediencia. Pero cuando hablamos esto, no estamos diciendo solamente ministerio de la alabanza, sino todos nosotros necesitamos tener conocimiento del Señor. Cuanto más conocimiento, mejor nuestra ofrenda. Respetamos el altar donde Jesús murió y damos una ofrenda conforme Él se lo merece. Mi alabanza, la palabra, mi acción en la iglesia, todo va a cambiar porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Abel?
ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cuál fue esa excelencia de su sacrificio? Fe. Le creyó a Dios, sabía que la sangre tipificaba a Jesús, entendía todo esto, este hombre Abel, y dice que él ofreció los primogénitos, lo más gordo de ellas, la grasa, todo, y Dios miró con agrado. Nosotros debemos dar obediencia al Señor, sujetarnos a sus normas, a lo que Él nos está diciendo. Pero la ofrenda de Caín no fue mirada con agrado. Y dijimos, ¿verdad?, que el altar encendía fuego. Y solamente el altar de Abel llegó el fuego de Dios, no de Caín. Pero Caín había trabajado mucho, pero no es el trabajo, sino la obediencia al Señor. Dios siempre va a ver un corazón de adorador que obedezca, que esté en instrucción. Pues los discipulados que Dios nos da creo que son muy importantes, nos ayudan. Primogénito es lo primero, lo mejor, lo más gordo. Ahora, ¿eso qué implica? Crianza, cuidado, pastoreo, el mejor pasto, la mejor adoración. No se olviden lo que hemos hablado esto, hermanos. Pero el rey dijo a Arauna, no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Cuando Abel trajo su ofrenda, trajo lo mejor. Y eso lo mejor, cuando él agarró el corderito, todavía no era el sacrificio, lo cuidó, lo pastoreó, lo hizo el proceso de mejoramiento, mejores pastos. Lo mismo es para nosotros. ¿Ya? Si nosotros le vamos a hacer lo mejor a Dios, primero es obediencia, pero en esa obediencia dale lo mejor, pues. Si estás en el coro, dale lo mejor, ensayar, no te quedes ahí. Si estás en la alabanza, en la guitarra, ensayar, dale lo mejor, ¿ya? Dale, no puedes darle algo que no te cueste nada. Si eres maestro de escuela bíblica, dale lo mejor, ofrece al Señor lo mejor, pero esa ofrenda siempre tiene que estar con obediencia al Señor. Caín trajo una ofrenda, no sé si lo que le vino a la mano, trabajó, existió esfuerzo humano, ya sudor de la frente, pero esto no agrada a Dios si no hay obediencia. La obediencia es lo que Dios nos busca, casi en lo último. No se ve en la Escritura que haya corregido la ofrenda, ya, en cambio su intención es relucir su corazón. Él quería que Dios le acepte así como él presentó, así como Saúl presentó. Él quería eso, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y Caín se enojó, porque le presentó pues con ganas, le presentó con esfuerzo, según él le presentó lo mejor. Pero ¿cuál era el problema? No había fe, pues se enojó él. ¿Ya? Obedecer a Dios en la carne por obligación, por compromiso, por presión, por imitación, no es agradable. Se debe obedecer a Dios desde el fondo del corazón. Creo que acá acabamos. Quería terminar esto de Caín. La próxima clase vamos a avanzar la obediencia completa al Señor, ¿ya? Pero esto creo que nos ayuda mucho a entender, ¿no? ¿Qué ofrenda estoy dando a Dios? ¿Cuáles son los principios de Caín? ¿Cómo Lucero destrozó la alabanza y cómo lo ha traído a la tierra? Cuando entremos a estudiar a Jubal vamos a encontrar muchos de estos detalles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.